¿Qué conocemos y qué no conocemos sobre las enfermedades de transmisión sexual? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cuáles son los factores de riesgo? En nuestro lunes dedicado a la salud vamos a hablar sobre esto y vamos a conversar con el doctor Marcos Miranda. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, miembro de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia del Guayas, miembro de la Sociedad de Medicina Reproductiva del Ecuador y también coordinador del Centro de Medicina Reproductiva INAIFEST. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias, Clarita, por la invitación. Este es un tema importante, lo veníamos hablando, hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí, correcto, así es. ¿Por qué hay tanta falta de información como lo veníamos hablando hace unos segundos antes de entrar a la entrevista? ¿Qué es lo que usted suele percibir en cualquier consulta con respecto a las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, usted sabe que en realidad la sexualidad como tal es un tabú. A veces no hay esta transmisión de padres a hijos y en los colegios poco se trata del tema. Entonces eso hace que se mantenga un poco escondida esta realidad de estas enfermedades de transmisión y que se descubren realmente cuando ya hay una sintomatología y probablemente esta sintomatología ya sea muy avanzada. Correcto. ¿Podríamos decir entonces que el desconocimiento principalmente empieza desde casa? Sí, por supuesto, empieza desde casa porque generalmente las enfermedades de transmisión sexual deben estar y están atribuidas a parejas jóvenes realmente. Las parejas ya mayores pues tienen establecido su núcleo familiar y por lo tanto sus relaciones prácticamente son con una sola persona. En cambio, en la juventud hay la posibilidad de que un miembro tenga varias parejas y por lo tanto una de ellas esté con algún problema de estas enfermedades de transmisión sexual y se hace una cadena viciosa entre todos los miembros que participen en esa relación. De acuerdo. Entonces, comencemos entendiendo que las enfermedades de transmisión sexual son infecciones, ¿correcto? Son infecciones. Yo quisiera, para desarrollar el tema y para que usted tenga la tranquilidad de cómo lo vamos a seguir llevando, pues es importante mencionar que las enfermedades de transmisión sexual las deberíamos dividir en tres grupos. Las bacterianas, que como su nombre lo dice, están causadas por bacterias. Las virales, que están causadas por virus, y finalmente las micóticas, que son las causadas por hongos, y parasitarias, que son causadas por parásitos. En esa última clasificación pues son enfermedades mucho más fácil de tratar, pero que sin embargo están consideradas como enfermedades de transmisión sexual. Bien, porque es importante hacer esta clasificación y pienso que viene muy bien al tema que estamos hablando hoy, que es tratar de hablar cosas que no se hablan, porque cuando hablamos de infecciones por bacterias, por virus y por parásitos, entonces podemos entender que hay diferentes vías de transmitirse. Bueno, la vía de transmisión generalmente es la misma. Se transfieren estas enfermedades por relaciones sexuales. Lo que sí tenemos que mencionar también, y que me parece que es muy claro, es que no necesariamente la relación sexual, digamos, llevada a cabo en los órganos sexuales implícitos en lo que es la relación, puede haber otros lugares donde se transmiten de forma, por ejemplo, personas que tienen el hábito de tener relaciones contranaturales a través del ano, también es un foco de enfermedad de transmisión sexual, y también aquellas personas que practican lo que conocemos como sexo oral. Entonces, por lo tanto, estas bacterias, estos virus, los podemos encontrar en estos tres principales sitios que están realmente relacionados a una relación. ¿Cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes? Bueno, en la actualidad las enfermedades de transmisión sexual más comunes son las virales. Podemos mencionar entre esas, las más virales, el papilomavirus y el herpes genital. También hay una que también se puede considerar de transmisión sexual, son aquellas que está implícito el HIV, que es una de las más serias de las enfermedades de transmisión sexual. Pero las más comunes, las que más conocemos o las que más vemos, es el papilomavirus y el herpes. Y me gustaría que nos enfocáramos también en el papiloma. Pareciera que es una enfermedad silenciosa. ¿Usted nos podría indicar si no lo es? Bueno, el papiloma la deberíamos clasificar en dos formas de presentación. Un papiloma que lo conocemos como papiloma acuminado, es aquel que va a dar lugar a la formación de una verruga
que se va a ubicar muy cerca del área genital, se puede ubicar dentro del cuello del útero, en las paredes vaginales, y que realmente esa es una forma muy fácil de diagnosticar cuando uno puede ver la lesión. Sin embargo, hay otro tipo de papiloma, que es el papiloma plano, que lamentablemente no es fácil de diagnosticar a los humanos, pero con un estudio muy sofisticado como es el estudio de la colposcopía, va a permitir a través de este microscopio de amplio aumento ver a la tinción de medios como el ácido acético y el lugol, que se presenten cambios en la coloración a nivel del cuello y uno pueda detectar el papilomavirus. También a veces este papilomavirus lo podemos detectar en un simple papanicolao, cuando el patólogo nos enuncia la presencia de unas células denominadas coilocíticas. Al haber estas células coilocíticas, nosotros estamos frente a un papilomavirus. Bien, aquí vamos mencionando algunas cosas interesantes que me traen ciertas ideas, pero continuemos. De las más comunes, usted mencionó el papiloma, el herpes genital y obviamente enfermedades vinculadas con el HIV. Usted también acerca del papiloma mencionó dos formas o caracterizaciones, la que es de más fácil diagnóstico y la que no lo es tanto, pero a través de exámenes más profundos. ¿El papiloma de repente se puede manifestar después de algún tiempo de haber adquirido esta enfermedad o es inmediato? No, el papiloma se puede después de un primo encuentro o una primo relación, generalmente la aparición puede tomar algunos meses. De hecho, a veces la manifestación es o la presencia de estas pequeñas verrugas que pueden suceder 3 meses después, 2 meses después. El papiloma plano puede estar desde antes presente, pero lamentablemente como no hay mayor sintomatología, no se puede llegar al uso del colposcopio para poderlo diagnosticar o poderlo observar como tal. Lo que sí es importante tener en mente es que estas enfermedades virales están íntimamente relacionadas a la posibilidad de desarrollar un cáncer cervicuterino y que por lo tanto esa es una de las patologías oncogénicas mucho más marcadas en nuestro medio. A eso iba. Entonces, puede ser que un paciente tenga el papiloma, no se haya dado cuenta porque tiene esta manifestación, como usted lo dijo, un poco más oculta o profunda, y que esto derive en un cáncer y solamente el paciente se dé cuenta cuando ya está. Sí, pero por eso es que justamente en todo lo que es el estudio de una mujer, en lo que es la consulta ginecológica de una mujer, es donde debe primar el orden que una mujer debe tener de asistir a una consulta médica ginecológica por lo menos una vez al año. Y en esa vez al año hay que hacer todos estos estudios que hemos estado hablando: el papanicolao, marcadores tumorales, pruebas de infecciosas, si es que hay una secreción vaginal, para poder determinar si algo la está comprometiendo. A veces las personas hacen cronicidad de una leucorrea o una secreción y como ya no les molesta, ni le pica ni le arde, siguen ahí. Pero eso está causando crónicamente otras lesiones, como por ejemplo que este proceso bacteriano vaya hacia la cavidad uterina, causar una cosa que se denomina endometritis y pasar hacia las trompas de Falopio y causar un fenómeno infeccioso que se llama salpingitis, que puede llevar a la larga hasta un problema de infertilidad. Eso como por dar un ejemplo de una ruta, una de las tantas rutas. De las rutas. Bien, vamos entonces al siguiente, que es el herpes genital. ¿Cuál es la ruta de esta enfermedad? El herpes genital también es una enfermedad de transmisión sexual de origen viral, como hemos hablado, que tiene la característica de presentar múltiples vesículas, las cuales en un momento determinado se rompen y quedan unas pequeñas ulceraciones, pero son múltiples. El lugar o el sitio de esta lesión es la vagina y la vulva, el área perianal o rectal y también la boca, la parte interna de la mucosa bucal. Entonces, esta manifestación del herpes tiene la característica de generar una sensación de ardor extremadamente marcado, acompañado de un dolor muy intenso, porque las lesiones virales lamentablemente afectan el sistema nervioso, o sea, agreden al sistema nervioso y la sensibilidad se hace mucho mayor y por lo tanto la expresión de esta molestia se hace muy marcada.
Ok, entonces eso también nos da indicación de que el tratamiento es distinto, si la infección es bacteriana o viral o por hongos y parásitos. Por supuesto, claro que sí. Si las infecciones son de tipo bacteriana, que no las hemos mencionado todavía, entre esas tenemos pues la sífilis, tenemos la gonorrea, tenemos el bacilo de Ducrey, que es lo que se llama el chancro blando. Esas enfermedades de transmisión deben ser tratadas con antibiótico-terapia. ¿Son comunes también? Son muy comunes. La sífilis tuvo un auge de esta enfermedad a finales del siglo XIX y al inicio del siglo XX, pero ahora la literatura habla de un repunte a nivel de los países europeos, justamente porque también ha aumentado la promiscuidad y esta vida libertina que tienen muchos de los jóvenes de tener una y varias parejas, y por lo tanto el fenómeno de contagio se hace mayor. Ok, me gustaría que continuáramos con la idea de entender un poco las manifestaciones siguientes, pero también con esta última reflexión que usted hizo, que claro, lo que hace es darnos un mapa general sobre la importancia de la prevención de estas enfermedades y también entender los factores de riesgo de cada una de ellas. Ya mencionamos uno, que es el cáncer, por ejemplo, y falta dentro del tipo de infecciones que nos habló el HIV, ¿verdad? Sí, el HIV, esa está dentro de las virales también. Sí. Usted sabe que el tener HIV es una condición que produce inmunodepresión, y esta inmunodepresión va a comprometer ciertos órganos de la economía general del ser humano, y por lo tanto esta enfermedad a la larga, si no se usan retrovirales o un tratamiento específico para el HIV, a la larga va a terminar en una muerte. Es decir, esta dentro de las enfermedades de transmisión sexual es la más seria de todas, porque llega a la muerte. Las otras sí pueden ser tratadas y pueden ser curadas. La única enfermedad que no es curada son las enfermedades virales tipo papiloma y herpes, porque uno hace desaparecer los síntomas, pero el virus queda circulando el resto del tiempo en nuestro torrente sanguíneo. Y podría ser que si usted tiene un factor de defensa muy bueno, no vuelva a reaparecer. Pero si no lo tiene, generalmente las lesiones virales son muy frecuentes. Pueden presentarse una vez al mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Hay otras personas que se presentan una vez al año, porque generalmente a veces están relacionadas a cambios climáticos. Por ejemplo, cambió usted su forma de vida, se fue a vivir a otro país o a otra región donde la temperatura varía. Ese trastorno que genera un cambio puede disminuir las defensas y ahí aparecer de forma espontánea una reinfectación. Esto en el caso del papiloma y del herpes. Del herpes, sí. Ahora, el papiloma también tiene una vacuna. Sí, claro. Existe una vacuna tetravalente y bivalente que toma 3 de los grupos más importantes del papilomavirus. En el papilomavirus hay más de 100 cepas que son estudiadas, pero dentro de esas hay 4 que son las más importantes, la 6, la 11, la 16 y la 18. De estas 2 de ellas, la 16 y la 18, son las que están más relacionadas con la posibilidad de generar cáncer en el cuello del útero. Y la otra, la 6 y la 11, son las que están relacionadas a la producción de las famosas verrugas. Sí. Pero el hecho de tener esta clasificación o tener ya como diagnóstico que tiene o está expuesto a esta cepa del virus HPV, te debe dar la obligación de tener un seguimiento mucho más estricto, mucho más cerrado, y usar retrovirales y estar haciendo un monitoreo constante para evitar que llegue justamente a cambios celulares a nivel del cuello que comprometan la salud general del individuo. Bien, ahora ya pasamos entonces por el grupo de las infecciones virales, no hemos pasado por las bacterianas. No hemos tocado las bacterianas. Las bacterianas las voy a enumerar y de ahí pues, las podemos ir desarrollando. Habíamos hablado de las bacterianas, tenemos la sífilis, tenemos la gonorrea, tenemos el bacilo de Ducrey, que es el chancro blando, y son enfermedades también de transmisión sexual. Y estas bacterianas, en cambio, tienen la posibilidad de ascender a través del tracto genital a las vías urinarias, que es lo más principal, porque por vecindad, por ejemplo, en el caso del gonococo, que da lugar a la enfermedad gonorrea,
producida por una bacteria que se llama Neisseria gonorrea, va a haber una salida a través del meato urinario, generalmente más frecuentes en el hombre, de una secreción media purulenta. Pero esto mismo puede contaminar el cuello del útero y el cuello del útero también dar este tipo de secreción purulenta. Okay. Estas bacterias tienen el agravante de que pueden ascender a través del cuello del útero, entrar a la cavidad uterina y por ahí diseminarse por la trompa y producir abscesos dentro de la cavidad abdominal y lesionar terriblemente las trompas, lo cual va a originar a la larga la posibilidad de padecer una infertilidad. De ahí la importancia de que, como usted decía, las mujeres vayan una vez al año mínimo al ginecólogo. Pero ¿y qué pasa con la revisión o el chequeo de los hombres? El chequeo de los hombres también debe ser de la misma manera, pero debe serla, así como las mujeres van donde el ginecólogo, los hombres deben ir donde su urólogo o a su nefrólogo. Hay médicos que hacen las dos especialidades al mismo tiempo, así como los ginecos obstetras, pero hay unos especialistas que son solo en urología y que deben los hombres ir bajo la manifestación de cualquiera de estos síntomas que hemos presentado. Todavía no hemos hablado, por ejemplo, en la sífilis, que es una característica la presencia de una úlcera a nivel de la zona del pene, entre el glande y el cuerpo del pene, que genera lo que se llama el chancro duro. Esta es una ulceración única que produce irritación, los bordes son un poco sangrantes y hay manifestaciones cuando ya la enfermedad ha avanzado, con la presencia de múltiples puntos rojos en la palma de la mano y en la planta del pie. Entonces, eso debe alertar a una persona que tiene la manifestación de una llaga de ir inmediatamente a su médico. Lo que pasa es que esta llaga, así usted no la trate, va a tener un periodo de evolución y aproximadamente en unos 2-3 meses se va a secar y va a desaparecer y pareciera que no hubiera pasado nada. Pero es justamente en esa manifestación que debe cualquier individuo tomar contacto con su médico para hacer un diagnóstico preciso. Sí, es que daría la sensación de que las mujeres están más en contacto con su ginecólogo de lo que los hombres, pero esto es una percepción, no lo puedo afirmar, de lo que los hombres tal vez hagan una rutina anual, por ejemplo, de su salud. No te podría contestar claro. Eso, pero yo creo que a un urólogo habría que preguntarle si es cómo. Claro, no podemos darlo como un dato cierto, sí. Sin embargo se habla mucho más de las visitas de las mujeres al ginecólogo, hay como una atención mayor por la etapa fértil o por el interés reproductivo, entonces hay mucha más información alrededor de la ginecología y la mujer que del hombre y su especialidad, sí, digamos. Lo que pasa es que ahí quisiera hacer una pequeña aclaración con respecto al hombre. A partir de una determinada edad, yo creo que sí va a haber un acercamiento mucho más marcado al urólogo. ¿Qué edad? Después de los 45, 40, sí. A los 50 años comienzan a haber siempre problemas de una glándula que se llama próstata, y esta próstata va a obligar a cualquier hombre a tener que ir donde el urólogo, porque generalmente el crecimiento, ya sea benigno o maligno, produce una estrechez sobre un conducto que es el conducto que comunica con la uretra, pero por un aplastamiento, un engrosamiento de esta glándula que hace que se presente dificultad al miccionar, al orinar, y por lo tanto esa causa sí los obliga a los hombres a ir donde el urólogo. Claro, es así, es más común también escucharla, doctor. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, que es enfermedades de transmisión sexual, y básicamente, sin tener que enumerarlas todas, creo que nos quedan algunos, digamos, mensajes importantes para conversar, y tiene que ver con, usted mencionó el tabú que hay. Así es. También que las enfermedades de transmisión sexual se le atribuyen principalmente a parejas jóvenes. Hablamos sobre los tipos de enfermedades como producidas por bacterias, por virus o por hongos y parásitos, sí. que no mencionó específicamente. Todavía no hemos hablado. No las mencionó, ya lo vamos a hacer. Pero sí me gustaría que nuestra conversación después de esto finalizara también con una reflexión alrededor de la prevención, para que tal vez nos quede bien claro qué realmente es prevención, entendiendo las diferentes dimensiones de las infecciones de transmisión sexual. Sí, perfecto. Así que entonces avancemos por la categoría de los parásitos o de la transmisión vía parásitos y hongos para conocer también este campo. Bueno, estas enfermedades, aunque realmente tienen la posibilidad de ser conocidas como también de transmisión sexual, a veces, por ejemplo, la Candida albicans, que es un hongo,
o la Cándida agravata, que es otro hongo, otra clasificación de cándida, generalmente no necesariamente puede ser por una transmisión sexual, sino porque existe un rompimiento de la flora vaginal propia, donde hay unos bacilos que se llaman bacilos de Döderlein. Esto se ve alterado por falla en la higiene, puede verse alterado también por un exceso de la higiene que cambia el pH vaginal, y este rompimiento de esta relación de defensa hace que los hongos aparezcan. También pueden aparecer posterior al uso de antibióticos que alteran el pH vaginal, pero que generalmente van a dar una secreción muy fácil de diagnosticar. Esta secreción tiene la característica de ser blanca, tiene la característica de presentarse en forma de grumos, como una leche cortada, como un yogur, y que genera un prurito o una picazón extremadamente marcada tanto en la cavidad vaginal como en la vulva, es decir, entre el labio mayor y el labio menor, donde se corre esta secreción hacia la esfera genital externa. Entonces, esta cándida debe ser tratada con antimicóticos, porque si no y generalmente este tratamiento debe ser en pareja, como todas las enfermedades que hemos hablado, porque si no se hace un círculo vicioso. Muy bien. Bueno, hay tantos datos interesantes que nos ha compartido, doctor. Creo que lo ideal siempre sería que uno estuviera tan informado alrededor de no esta, sino todas las áreas de la medicina, ¿no? Porque finalmente nosotros somos los pacientes. Entonces, de aquí hemos visto varios temas, ¿no? ¿Qué es infección? ¿Cuáles son las más comunes? Que afecta a hombres y mujeres, pero no hemos tocado algo, y es que las enfermedades de transmisión sexual, algunas también pueden transmitirse al bebé, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, durante el embarazo, por ejemplo, no hablamos tampoco de clamidia trachomatis, no hablamos de la sífilis como tal, sí, puede traspasarse de la madre al feto y producir tres cosas en la mujer embarazada. Puede producir abortos, puede producir partos a términos y puede producir inclusive muerte del feto in útero, porque puede llevar a que se produzca un fenómeno que se llama corioamnionitis, que es un estado infeccioso del líquido amniótico y del amnios y de las membranas que protegen al bebé, que hace que esto se rompa antes de tiempo, se pierde el líquido amniótico, el bebé no puede estar ahí. Y también puede haber el contagio a través del nacimiento por parto natural, si es que la esfera vaginal está contaminada con una de estas bacterias, estos hongos pueden pasar a través de los ojos del bebito en el momento del nacimiento, y también a través de la boca. Entonces, muchos niños que nacen de madres o madres que están embarazadas que presenten síntomas de flujo deben ser estudiadas para descartar que no haya ningún proceso bacteriano ni viral, para prevenir justamente la salud y el desarrollo del feto que está en ese momento en viabilidad. Muy bien. Estamos conversando con el doctor Marcos Miranda. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia. Y me quiero quedar con un mensaje final de su parte, doctor, en términos de prevención real con respecto a estas infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Bueno, la prevención yo creo que es sencilla, pero es difícil de hacer. La mejor prevención es que usted conozca bien a la pareja con la que va a tener una relación. Es muy difícil poderle decir, oiga, usted antes de tener una relación conmigo, yo quiero que te vayas a hacer este tu examen para ver si tú no tienes nada, porque yo no me quiero contaminar. Con la ayuda de las vacunas que existen, como por ejemplo para el papilomavirus, y una mujer después de los 12, 15 años debería vacunarse para estar ya inmunizada contra esta enfermedad, de tal manera que si en algún momento de la vida se encontró con un individuo que tiene o es portador de esta enfermedad viral, ya tengamos una menos de la cual tengamos que después preocuparnos. El uso de preservativos es muy importante, aunque no es un elemento al 100% seguro. A través de preservativo por los microporos también puede haber. Hay que tener, por ejemplo, mucha observación de que cuando vayas a tener una relación, si es que ves que existe algo que está lacerado, sangrante, un corte o una llaga, mejor no tenerla, porque esa es una forma mucho más fácil de contaminarse. De hecho, pueden haber relaciones y no ha habido ninguna contaminación.
pero ese no es la mayoría. Entonces, uso de preservativo, conocer a la pareja, hacerse un estudio médico inmediatamente que aparezca un síntoma después de la relación. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que tienen relación y 3-4 días después de la relación comienzan con un proceso inflamatorio en la vejiga, una especie de cistitis. Habrá que ver si no hay una uretritis y chequear si es que no hubo por ahí un proceso de tipo infeccioso. Y si lo hubo, tratarlo ahí en ese momento a tiempo. Si es posible determinarlo, ya sea por cultivo o por estudios PCR o por estudio de hematocultivo, que me permita saber cuál es la bacteria o el hongo o el virus que generó esta enfermedad. Doctor, muchísimas gracias. Nos hemos quedado con mucha información y creo que cada uno igual también se queda con su propio autoconocimiento. Si alguien quisiera tal vez más información, doctor, ¿tienen dónde comunicarse? ¿Tiene alguna red social, correo electrónico? Yo soy, como a veces escucho aquí a la persona, medio dinosaurio en cuanto a las redes sociales, pero podría usted comunicarse con mi teléfono del consultorio, que es el 288-2108. En ese teléfono hay siempre una contestadora, deje su mensaje y nosotros le devolveremos la llamada. Muy bien. Y si no, directamente a mi celular, que es el 098-5978-177. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy productivo nuestro lunes de salud para conocer sobre enfermedades de transmisión sexual. Era el doctor Marcos Miranda, especialista en ginecología y obstetricia. Gracias, doctor. Gracias, Clarita, por la invitación.